mientras sigamos castigando el dolor y poniéndole la connotación negativa al dolor, vamos a seguir teniendo muchos de los problemas que tenemos como sociedad, como individuos, como personas que somos, porque el dolor va a salir por algún lado, y el dolor, si no sale, se transforma en rabia, se transforma en resentimiento, en frustración. Y luego me sentí, lo que tú dices, yo me sentía culpable porque me reía de algo y hace 3 meses mi hijo se murió. Me sentía culpable por estar viva, porque había mamás que estaban en un dolor más grande que el mío. O sea, esa es la percepción, ¿no? Son decisiones que uno tiene que tomar. O sea, cuando yo te digo sobreviví, no es que sobreviví por obra y gracia, no, es que yo tomé la decisión de esto, no me voy a morir con esto. En la mente el ruido es real, no estás solo en este vendaval. Rompe el silencio de una vez, habla fuerte sin timidez. Depresión no es debilidad, la ansiedad no define quién eres. Enfréntala y verás quién puedes. Rompiendo tabúes somos valientes. Habla de frente, aquí estamos presentes. La vida es un viaje, vamos juntos, mano a mano. Todos somos un mundo. El dolor es una experiencia universal, una sombra inevitable que nos recuerda que estamos vivos. Puede llegar de forma inesperada o instalarse lentamente, invadiendo cada rincón de nuestra existencia. Sin embargo, el dolor no solo hiere, también habla. Es un mensajero incómodo que exige nuestra atención. Nos empuja a detenernos y mirar hacia adentro, a veces a lugares que preferíamos ignorar. Aunque lo evitamos y tememos, el dolor tiene el poder de revelarnos verdades profundas sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. En nuestra lucha contra el dolor buscamos respuestas, alivio, escape. Lo enfrentamos como un enemigo. Nos obliga a cuestionar nuestras prioridades, a confrontar nuestras fragilidades y en muchos casos a encontrar la fuerza que nunca supimos que teníamos. El dolor tiene la capacidad de transformarnos, de rompernos y a la vez de reconstruirnos. Pero el dolor también puede aislarnos, hacernos sentir solos en un mar de emociones incomprendidas. En esos momentos es crucial recordar que no estamos solos, que aunque cada dolor es único, la humanidad compartida nos conecta en un hilo invisible. Afrontarlo no significa vencerlo, sino aprender a coexistir con él, a integrarlo en nuestra historia, permitiendo que nos guíe hacia la resiliencia, el propósito y quizás la paz. Para hablar de este tema invité a una muy amada amiga desde Colombia, Mariana Rodríguez, psicóloga clínica con especialización en neuropsicología escolar y fundadora de la iniciativa Mente Contigo, con quien platicaré sobre qué es el dolor, cómo validar tu dolor, cómo ser compasivo con el dolor del otro, si se deben poner límites a la familia, si el dolor se debe resignificar y más, mucho más. Te doy la bienvenida al episodio número 32 de la 5ª temporada de Cositas de Niños. Hey, escucha, ven pa' acá. Somos cositas que nadie va a callar. Rompiendo tabúes nos vamos a desatar. Vulnerables pero listos para arrasar. Nos dijeron no hables, ¿qué más da? Aquí estamos juntos, no hay que ocultar. Cositas de niños, vamos a gritar. Compartimos todo, sin miedo de hablar. Te doy la bienvenida a este episodio del especial sobre salud mental. Y hoy tenemos una invitada que no es colombiana, es venezolana, pero está en Colombia. Mariana, bienvenida a Cositas de Niños. Hola, hola, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema difícil por la concepción que tenemos del tema, por Sí. cómo erróneamente lo hemos ido manejando y lo manejamos a lo largo de nuestra vida. Y creo que nos va a servir a muchas personas como para desmarañarlo, para desdoblarlo, entenderlo y quizá tomar la decisión de pedir acompañamiento psicológico y aprender a enfrentar el dolor. Vamos a Sí. hablar del dolor emocional. Y Mariana, para empezar, ¿cómo definirías el dolor emocional y qué lo diferencia del dolor físico? Una de las cosas principales que lo diferencia del dolor físico es que si a mí me duele la cabeza, yo te puedo decir, me duele la cabeza en la parte de arriba y siento un puyazo.
¿sí? O me duele el estómago y si yo te digo, uy, me duele el estómago como si comí algo mal, tú entiendes lo que te digo a si me duele el estómago como si me dieran un golpe en el estómago, Sí. ¿cierto? Ujú. Sí. El dolor emocional es mucho más complicado porque yo no te sé decir dónde lo siento, cómo lo siento y como yo lo sienta posiblemente es diferente a cómo tú lo sientes. ¿Sí? Una ruptura amorosa puede sentirse distinta para mí que para ti. Hay gente que se echa a morir porque no sabe cómo manejar esta situación, mientras que hay otras personas que van y se botan de cabeza al trabajo y pretenden que no les está doliendo. Y como psicóloga estoy acá para decirte que usualmente eso no ayuda, ¿no? El pretender que no nos duele no ayuda y no hace que en realidad el dolor no esté. Um, el dolor emocional es más difícil de nombrar, el dolor emocional es más difícil de acompañar porque además nos da pena. Sí. Nos da pena decir que yo me siento triste por eso, ¿no? Yo debo ser fuerte, ¿sí? Entonces, hay tantas cosas sociales y conceptos sociales que acompañan al dolor emocional que lo vuelven mucho más difícil de definir porque cada quien lo tiene distinto, mientras que el dolor físico es algo, tú vas al médico y uno tiene un criterio, ¿no? Los médicos tienen unos criterios para decirte si te vas a tomar un acetaminofén o un ibuprofeno o si vas a mezclar las dos cosas o y el acompañamiento psicológico, pues es otro tema, ¿no? Cuándo buscarlo en el dolor emocional. Bien lo dices, ¿no? Las concepciones sociales son las que nos llevan a ocultarlo. Bueno, hacer como que lo ocultamos porque el dolor sigue ahí. Y sale. O sea, tú puedes pretender que no, Ah, pero sí. pero siempre sale, ¿sí? Que te caíste y te dio una rabia y te pusiste a llorar y tú dices, solamente me pegué el pie, no entiendo por qué estoy llorando, sí. Pero echemos para atrás tu semana a ver cómo estuvo. ¿Y cuáles son las causas más comunes de dolor emocional en la vida cotidiana? En la vida cotidiana, pues yo diría que es pérdida de trabajo, rupturas amorosas, el duelo. Todo esto puede ser un duelo, ¿no? Todo esto lo podemos llamar duelo, pero usualmente el duelo lo asociamos con la muerte de alguien. Entonces, yo he estado hablando también del duelo por las mascotas. Yo siento que desestimamos a veces la importancia de las mascotas en nuestras vidas y no. Eh, pero en general el dolor emocional viene acompañado por estrés, por ansiedad, por Ujú. situaciones que nos abruman y que no logramos transitar o no logramos manejar de una forma que nos provoque paz, sobre todo por lo que tú dices ahorita de que lo empujamos y pretendemos que no. Y cuando eso se acumula, se convierte en dolor. ¿Por qué nos enseñan desde que somos peques a ocultar lo que nos hace daño y a evadir el dolor? Que era lo que hablábamos justo antes de entrar a grabar. Porque es más fácil. Bueno, yo les hago el resumen rapidito de mi vida, se la estaba contando ahorita a Victoria María. Yo empecé a hablar del dolor porque hace 3 años murió mi bebé de 34 semanas y nadie abría el espacio, nadie me abría el espacio. Y yo decía, es que me voy a enloquecer si no hablo de por qué me duele. Claro. Y en ese proceso leí un libro que amo con pasión y locura y recomiendo a cualquier persona que esté pasando por un duelo que se llama It's Okay to Not Be Okay. Um, y el libro dice que muchas personas lo que hacen es poner una separación entre la situación de dolor y ellos, porque yo no me puedo imaginar ese dolor tan grande en mi vida. Entonces, buscan excusarlo, buscan decir, eso a mí no me pasaría, ¿sí? Porque es un dolor tan grande que la gente busca simplemente separarse de ese dolor y decir, no, no hay que llorar. A mí me dijeron que no lo llorara porque si yo lloraba a mi hijo no lo iba a dejar descansar. ¿Y por qué crees? Bueno, es que me preguntaba más por este lado de muchas veces siento que esta separación incluso es celebrada, ¿no? Por el entorno, es decir, es que te has mantenido entero, te has mantenido de una pieza, eres una persona fuerte y entonces, aparte de toda esta situación, tienes una serie de aplauso o de apapacho, por decir, mira qué bien estás llevándoles porque te Sí, mantienes sí. entero en una Y pieza y sigues. expectativa. Sí, Exacto, sí. llenando expectativas ajenas y te sigues manteniendo en una fachada donde, bueno, es que todo está en orden y todo está bien y
sea, sí tienes derecho a estar triste, sí tienes derecho a estar mal, pero ya se te acabó y Mm. compórtate, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, y particularmente en este duelo, pues lo que yo les comentaba a ustedes, yo tengo un hijo después de la muerte de Mati y la gente asume que yo ya estoy bien, que el duelo se me pasó porque Fede nació y entonces ya, ¿ok? Y ya no se puede volver a hablar de Mati porque ahora tienes a Fede. Y que no tienes derecho a decir, perdí un Uh ser -huh. querido en la situación en la que haya sido, en el momento en el que haya sido. Sí. Yo lo perdí, ya tienes el repuesto y no Ajá. a ti, ¿no? Y que eso no funciona en otros duelos. A nadie le van a decir, bueno, te vamos a regalar otro papá, te vamos a regalar otro abuelo, otro hermano, lo que sea. Ay, ¿Sí? no. Sí, es que cuando uno lo pone en contexto es, Claro. ¿no? Es así. Mira, a mí la cantidad de veces que me han dicho que yo soy muy fuerte, yo siempre digo gracias porque es como una situación incómoda, pero, pero soy fuerte porque me tocó, ¿sí? O sea, es que hay dos opciones, o me dejaba morir o era fuerte, ya. Claro. Y yo explico mi duelo, mi transición del duelo de tres formas o de tres momentos. Primer momento es cuando yo decido sobrevivir la muerte de mi hijo, ¿sí? Cero fuerte ahí, sino simplemente es como no me voy a morir, esto no me voy a morir con esto, ya, más nada. No hay más, no hay más, no había más allá en mi vida que simplemente seguir viviendo. Y seguir viviendo Ah, en ese momento ni siquiera era por mí, era por Arturo, por mi esposo. Ya. ah, Y creo que él tomó la misma decisión, ¿no? Seguir viviendo por mí. Y luego, eso no fue suficiente. Y decidí vivir. claro. Y ahí es cuando empiezo otra vez a disfrutar la comida y disfrutar ver tele y leer libros y cocinar y las cosas que a mí me gustan. De donde tú dices, empiezo a disfrutar otra vez, Uh -huh. manejas o cómo debe de manejar esta parte de la culpa, porque Uh esa -huh. transición de volver a empezar a reírte, a disfrutar algo, que cargamos una culpa terrible de, por un lado, debo de salir rápido de mi duelo, pero por el otro lado, es tu duelo y debes de tener esta forma, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído personas alrededor? Ah, no, pues no estaba tan triste, mira, nada más está ahí, se está muriendo de risa de cualquier tontería natural. Ay, no, pues no está tan triste, ya salió al cine o a echar el trago. Esa Sí, sí, parte sí. difícil donde le toca a uno, no, no estás tan mal, mira, es esa culpa, ¿no? No, y esa culpa no se va, porque entonces ahora es la culpa de las cosas que yo disfruto con Fede y no pude disfrutar con Mati. Quiero aclarar que sobre todo para las mamás, y no solo las mamás, yo he acompañado a muchas personas en duelo y esa culpa no se va, esa culpa se integra en la vida y uno aprende a vivir con esas cosas y a resignificarlas, a cambiarles el nombre un poco, pero la culpa sobre todo al principio, ¿sabes qué sentía yo? Me sentía culpable por no estar en dolor. Claro. Y cuando Mati murió, la vida se para y yo sentía un dolor completo en todo el cuerpo. Yo no podía respirar, yo me despertaba cada 20 minutos como si me hubiesen quitado el aire. Yo pensaba que me pasaba algo físicamente. No, el duelo fue haciendo su proceso. Yo hice mi acompañamiento psicológico y mi acompañamiento de consejería con la fundación con la que ahora trabajo. Y empecé a respirar otra vez. Y luego me sentí, lo que tú dices, yo me sentía culpable porque me reía de algo y hace 3 meses mi hijo se murió. Me sentía culpable por estar viva, porque había mamás que estaban en un dolor más grande que el mío. O sea, esa es la percepción, ¿no? Son decisiones que uno tiene que tomar. O sea, cuando yo te digo sobreviví, no es que sobreviví por obra y gracia, no, es que yo tomé la decisión de no me voy a morir con esto. Y cuando decidí vivir fue, no me voy, o sea, no voy solo a sobrevivir porque ya se volvió una cosa que no era suficiente para mí y no es sostenible en una relación de pareja además. Y yo tuve la bendición de que pude tener toda mi licencia de maternidad y pude duelar durante todos esos meses. Hay gente que le dan 2 semanas y tiene que volver al trabajo después de haber parido un bebé que está muerto. Y perdonen por las palabras, pero es que creo que esto es importante decirlo con esas palabras. Ya hay estudios científicos alrededor de eso que han hecho neurólogos, psicólogos, psiquiatras, que afecta
la función cognitiva de nuestro cerebro, es decir, nuestra función y nuestra capacidad de pensar se ve afectada cuando estamos pasando por un duelo. Entonces, lo que dicen las investigaciones es que es algo que se puede revertir si, si hay algún tipo de acompañamiento, ¿sí? Es desmitificar este concepto de el tiempo lo cura todo. No es el tiempo, es lo que haces con el tiempo, ¿sí? Vas a terapia, te acompañas, enfrentas el dolor, trabajas esas emociones desde otro punto de vista más allá de me metí a trabajar o volví a trabajar o me senté a cocinar y no salí más nunca de la cocina o sí, si tu forma de lidiar con el duelo y hablando ya a gran escala del duelo, ¿no? De estas situaciones de pérdida en nuestra vida que nos causan un dolor profundo y nos cambian. Si caemos en esa situación y no buscamos acompañamiento de algún tipo, es difícil lograr revertir estos efectos porque no estás saliendo, no estás haciendo el trabajo, ¿sí? Pero lo que se ha encontrado es que sí, tú puedes retomar las funciones cognitivas cuando haces el trabajo de sanar, porque el duelo no se supera, se sana. Y justamente sobre eso, ¿qué relación y cuál es el impacto general sobre la salud mental de todo lo que es el dolor? El duelo está asociado con un montón de trastornos en comorbilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que existen juntos, ¿sí? Entonces puede ser una depresión, en el caso del duelo perinatal, puede ser una depresión postparto, puede ser depresión, puede ser ansiedad, puede ser niveles de estrés altísimos, que eso además pues afecta nuestra salud física también y se vuelve el duelo eventualmente si no es tratado y si no es manejado y si no aprendemos a vivirlo, se vuelve un duelo crónico. ¿Sí? El duelo es una etapa, puede ser algo transitorio en la vida como puede volverse un trastorno. ¿Y cómo se reflejaría un trastorno crónico en cuanto al duelo? ¿Qué podemos entender por eso? Aunque el duelo no se supera y existen estas etapas del duelo que son muy famosas y uno las ve en las películas, Sí. sí, que las nombro acá, entonces está la negación, la rabia, la negociación, la depresión y la aceptación. Entonces, estas son las etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross. Y no es tan lineal como vemos en las películas, como vemos en las series, como vemos en la tele. No es así tan lineal, sino que en realidad lo que Elizabeth Kubler-Ross nos quería decir es, estas son las situaciones que tú vas a sentir durante el duelo. Y puede ser que hoy estés en rabia y negociación. Puede ser que hoy estés en aceptación, pero resulta que viste algo, por ejemplo, a mí me pasó después de que nació Fede, o sea, yo ya había hecho todo mi proceso y un día que salimos del apartamento y al lado de nosotros había un chiquito de la misma edad de Fede con un hermanito mayor de la misma edad que tendría Mati. Nos acabamos de mudar a ese apartamento, nunca los habíamos visto. Y para mí fue un golpe duro. Se me aguaron los ojos y todo. Entonces, sí, yo ya estoy en esta etapa de aceptación y de resignificación y de trabajar mi duelo y poner mi duelo en servicio del otro, pero, pero soy un ser humano y hay cosas que Claro. todavía me van a doler. Entonces, eso es normal. Cuando decimos que se vuelve patológico, cuando tú ves que ha pasado, ni siquiera es este tiempo del time frame del año, sino es pasan los meses y tú ves que la persona no ha salido de esa depresión profunda o no ha salido de la negación, ni siquiera quiere hablarlo, ni siquiera es capaz de ponerle nombre a lo que pasó. Entonces te dice como, tú sabes, cuando me pasó la pérdida o tú sabes, cuando que ya él no está, no es capaz de poner esa palabra tan horrible y que tanto nos duele que es muerto. Yo ahora te puedo decir, mi hijo está muerto. Hace 3 años no te podía decir eso. Porque decir que alguien está muerto es algo tan final, tan hasta aquí llegó el tema, que es muy difícil. Y yo pensaba que yo estaba súper bien hasta que mi consejera me dijo, tú has dicho que Mati se murió. Yo, claro, no. Yo eché la película para atrás y no lo había dicho. Claro. Y obligarnos a llegar a ese punto tampoco es la respuesta. La respuesta no es pasar por todo y hoy voy a hacer negación y mañana voy a tener rabia. No,
esa no es la solución. La solución es hacerle espacio a todas las emociones y a todas las situaciones, porque el primer año es durísimo. El primer año después de una pérdida es durísimo. Entonces, y el segundo año también. Y bueno, en fin. Pero es importante que entendamos que debe fluctuar, que si la emoción está lineal y si la persona no hace algún tipo de avance en su proceso de duelo, ahí podemos decir que es un duelo que está siendo patológico. ¿Por qué? Porque sí, es una situación muy dura, es una situación de dolor enorme, pero el dolor no puede ser igual de profundo hoy a hace un año, hoy a hace 6 meses. Es que debe haber algún tipo de fluctuación. Si no hay, o está en completa negación de la situación, o de verdad está atascado. ¿Y cómo llega a manifestarse el dolor emocional en el cuerpo? Y te lo pregunto porque hace unos días descubrí la historia de una chica que cayó en depresión ¿Mm? y dejó de caminar, o sea, llegó al extremo de que dejó de caminar. Yo nunca en la Sí. vida había imaginado que una depresión pudiera llegar a tanto, pero en ¿Mm? este caso, ¿hasta dónde llega el dolor? Lo que pasa es que el cerebro es una cosa magnífica. Yo amo el cerebro, por eso estudio psicología. Porque es capaz de muchas cosas. Se han encontrado investigaciones que las emociones son capaces de llegar hasta el cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que no sacamos, el cuerpo somatiza. Cuando no hablamos de las emociones, nosotros tenemos ciertas hormonas que se salen de balance. Ok. Cuando no trabajamos nuestras emociones y embotellamos todo, cuando el estrés nos ataca, empieza a subir el cortisol y eso tiene, todos estos cambios hormonales van a generar presión al cuerpo, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí el estrés le encanta darme aquí. Mira, yo trabajo con niños y una cosa que yo le enseño a los niños siempre, lo primero es, mi amor, ¿dónde lo sientes? Qué interesante. Y en los niños, usualmente, la primera emoción es rabia, ¿sí? Um, entonces, cuando tú les dices, porque es más fácil de identificar la rabia que la tristeza, y a veces esa tristeza, esa rabia está escondiendo una tristeza, pero tú tienes que empezar a preguntar, ¿dónde lo sientes ahorita? Es que, y ellos me dicen, Mari, es que siento las manos como si las tuviera que tener en un puño, Mm, ¿sí ves? claro. Y uno va entendiendo, y uno dice, uff, claro, es que tiene todo el sentido del mundo. O no, es que yo siento como si tuviera un elefante sentado acá encima. Impresionante. Ajá. Claro, tú lo hablas con los niños y ellos te lo dicen de una forma mucho más eh, con flores y con pinturas y sí, una forma mucho más creativa, pero si tú lo desglosas, es eso, es esa presión que tú sientes cuando tienes una rabia y no puedes decirle a la persona lo que le quieres decir, por ejemplo. O como cuando ansiedad te agarra y Y, está empezando el ataque de ansiedad, por ejemplo, uno siente una presión acá en el pecho. Ujú. Yo he Sí. tenido pacientes que me dicen, es que yo siento que me voy a morir. Y explicarles, no te vas a morir, te lo juro que no te vas a morir. Es una cuestión muy difícil, porque ¿qué es lo que pasa? Un ataque de ansiedad va subiendo, 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 tiene un pico que es cuando tú te sientes horrible y ahí es cuando... Y el corazón está... Te pone rojo, empiezas a sudar las orejas, las manos, en fin, acá está el pico. Ese pico puede durar cierto tiempo, pero va a bajar. Va a bajar, 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 va a bajar. El problema es que sube rápido y baja lento. Pero esa sensación de me voy a morir es física, es completamente física, pero la creó tu mente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Víctor, la mente es capaz de muchas cosas en el cuerpo. Y por eso te decía al principio, va a variar dependiendo de cada persona. No todos mis pacientes reportan lo mismo cuando hablamos de un ataque de ansiedad. Hay algunas personas que, como decía María, es el estómago, ¿sí? sí. No les da nada, no les da nada, no sienten taquicardia, no sienten la presión en el pecho, sino sienten, me duele el estómago, te van a vomitar, necesito sentarme, me estoy mareada, depende. Entonces, la reacción en el cuerpo también tiene que ver con cosas aprendidas antes.
Entonces tenemos que revisar de dónde viene. Y si echan para atrás y empiezan a conversar de sus infancias y empiezan a conversar de algunas conversaciones de los papás y cómo hablaban del estrés, ustedes van a encontrar puntos similares relacionados con cuestiones estomacales. Son aprendidas. Todas nuestras reacciones son aprendidas, ¿sabes? Wow. Mm, hay, está toda esta teoría de si venimos con cosas familiares y yo lo que yo he observado es que tú escuchas hablar a la gente, si uno le da el espacio a la gente de hablar y de contarte las cosas, te vas a dar cuenta de que hay muchas reacciones que vienen aprendidas de los papás. Y aprendidos de los papás y además malentendidos, porque uno como niño no tiene la capacidad de entender todo el contexto de la conversación que está teniendo el adulto. Entonces yo agarro esa creencia que escuché de mi mamá y la voy magnificando en mi cabeza hasta que tengo 30 años y luego me siento a hablar con mi mamá y mi mamá dirá, no, yo nunca dije eso, lo que dije fue tal. Y pasaste 30 años creyendo una cosa que no era. Wow. Mm. Y lo mismo pasa con el dolor. Ok. Cuando tú revisas a las familias, te das cuenta de que muchas veces las personas que no hablan del dolor, pero es que a mí no me gusta hablar de las emociones, me dice la mamá y yo, pues vamos a tener que empezar por ahí, cariño. Es eso, es eso. Si yo no enseño a hablar de las emociones, es muy difícil que yo logre que mis hijos compartan conmigo, por ejemplo. Y mientras sigamos con el estigma de que el dolor no se habla y que la forma de ayudar a la otra persona es decirle todo va a estar bien, tú eres muy fuerte, No. eh, tu esposo, él no quisiera que estuvieras llorándolo, no, tenemos que dejarlo descansar. Mientras sigamos castigando el dolor y poniéndole la connotación negativa al dolor, vamos a seguir teniendo muchos de los problemas que tenemos como sociedad, como individuos, como personas que somos, porque el dolor va a salir por algún lado y el dolor si no sale se transforma en rabia, se transforma en resentimiento, en frustración. Y es que pues yo lo veo como en todo, que es usualmente, si el amigo termina con la novia, ¿qué es lo que le decimos? Venga, vamos y yo lo llevo a tomarse unas cervezas para que se le pase lo que tiene. Si mi amiga perdió el trabajo, ¿qué le digo? A eso ahorita te llega otro trabajo. Pero no abrimos el espacio para que diga, es que estoy asustada porque no sé cómo voy a pagar el arriendo el mes que viene. Bueno, Es que no abrimos el espacio para que la otra persona diga, sí, yo sé que probablemente voy a encontrar otra novia, pero es que yo la amaba mucho y me dolió que me dejara así. Es que no entiendo y no sé dónde poner mis emociones. Y en la cerveza, pues la cerveza te lo cura por media hora, porque después no. Y está bien hacerle espacio al dolor. Mi recomendación siempre es pregunta, ¿cómo te puedo apoyar? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Qué necesitas de mí? Si la persona te dice, no, ni idea, no sé. Entonces tú le puedes dar opciones. Una cosa que nos ayudó muchísimo a nosotros en los primeros días después de que Mati murió, yo tenía unas amigas pues esto fue en pandemia, y yo tenía unas amigas que nos dejaban comida abajo en recepción. Ellas ni siquiera, solamente me escribían, te dejé todos los domingos, les dejé una bolsa de comida abajo, va pasta, va no sé qué, tararán, para que no lo metan a la nevera, no sé. Sí, o sea, eso era lo que yo necesitaba en ese momento, porque yo no me podía parar a cocinar y Arturo tampoco, ¿no? Además de que entramos en todo este concepto y pues íbamos a hablar del duelo perinatal y ya entrados en tema. Imagínate además estar pasando ese duelo y que a ti no te pregunten cómo estás. A mi esposo le preguntaban, ¿y cómo está Mariana? Y ya. ouch. Estamos, bueno, es complejo ese asunto porque no nada más es la falta de significación de su duelo, sino también perpetuando otros Ujú. tantos roles y géneros ya que ya deberían estar extintos, de tú eres el padre y debes de estar emocionalmente distanciado de la situación y todo ese tipo de cosas que no ayudan a nadie a salir adelante. Y que ahorita estoy haciendo un diplomado de psicología perinatal y habla de eso, de cómo el vínculo del papá puede ayudar a prevenir, por ejemplo, la depresión postparto.
O sea, que el papá genere vínculo con el bebé desde el momento en que la mamá está embarazada puede ayudar a prevenir la depresión postparto. Wow. Y volvemos al tema inicial, que es el dolor. Cuando no hay pocas cosas que son tan solitarias como los primeros meses del posparto. Hay mucha expectativa de tú tienes que estar feliz, pero en mi caso yo tengo 2 cesáreas porque pues por Mati tuvo que ser cesárea de emergencia. Y Fede, bueno, también tocó que fuera cesárea porque ya venía muy grande y como la primera, en fin. Y yo me recuperé súper rápido. Sí, entonces otra vez. Ella es muy fuerte. Eh, y sí me recuperé muy rápido y tengo o sea, yo agradezco a mi cuerpo todos los días porque pues además fue una cesárea muy complicada la segunda porque en la primera pues hicieron algo mal y no se sabía hasta que la doctora en la segunda cesárea me abrió y dijo como esto no está bien. Pero es solitario. El hecho de que yo me recuperara rápido y que yo sea una persona activa no quiere decir que yo estaba lista para todo lo que viene con la maternidad. Y hacerlo sola es muy difícil. Yo amo a mi hijo profundamente, pero también me gusta dormir. Y más allá de que me gusta es que lo necesito por salud mental, Claro. pero no se podía. Y a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, no hay nadie con quien hablar, sino solo Fede llorando y no se lograba calmar. Y además de eso, es un bebé arcoíris, entonces yo no me puedo quejar, porque es que el primero se me murió, este sí está vivo. ¿Cómo me voy a quejar de que tengo un bebé vivo? Que está haciendo las cosas que los bebés vivos hacen. No, señora. Romantizar el dolor, romantizar la maternidad, romantizar es que ella es fuerte, es una dura. Además de que eso pone en expectativa al otro, ¿no? Entonces, como a Mariana le fue bien y mírala, ahora habla de su hijo y sin ningún problema y no llora. Y no estoy llorando ahorita, pero el que no estoy llorando ahorita no quiere decir que yo todavía no llore a mi hijo y no duele a mi hijo. Además de eso, no quiere decir que como se le murió el hijo, entonces ya, check, ella no va a sufrir más nunca en la vida. Ojalá Claramente. funcionara O sea, así. ya pagaste tu cuota. Eso es como muy que se oye mucho, ¿no? Que ya pagaste tu cuota de lo que te pasó, seguro ya te va a ir bien. No, no, no. Y yo, por ejemplo, ahorita en una de las cosas que quizá tiempo de confesión, es decir, bueno, ya pasé por un proceso de duelo muy fuerte, por un proceso depresivo muy fuerte y salir Mm, adelante. mm, El siguiente duelo que ven en mi vida me aterra, mm. porque digo, es Eso que es parte del duelo. tengo la posibilidad, porque tengo herramientas de no caer en lo mismo, pero nada me garantiza que no voy a caer en una situación tan espantosa como la Y anterior. es que sabes lo mucho que duele, Sí. sabes lo mucho que asfixia ese dolor. Entonces ya no te aterra el no tener herramientas, pero te aterra porque sabes lo horrible que es, lo doloroso que es, ¿sí? Y eso a mí me pasó sobre todo los primeros meses de nacido de Fede. Yo era así, ¿está respirando? Sí, sí, está respirando. ¿Está respirando? Sí, sí, está respirando. ¿Sí? Y no, no quiere decir que ahora no tenga miedo todo el tiempo, igual tengo miedo todo el tiempo. Hace 2 meses se cayó y se abrió la cabeza y tocó agarrarle puntos y fue... Oh, Dios. No. Después de que todo pasó, no paraba yo de llorar. Él paró de llorar y estaba feliz comiéndose un helado. Yo estaba aterrada y llorando. Mm. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Creo que ya se han dado cuenta, yo utilizo el humor, ¿sí? Para manejar mis cosas. Y entonces eso hace que la gente piense que no me duele tanto, o que ya superé el dolor, Mm. o que ella es fuerte. No, es que simplemente es mi mecanismo de manejar las cosas, Mm. ¿sí? Y pretender que más nunca voy a sufrir o que la gente pretenda que yo más nunca voy a sufrir simplemente porque mi hijo se murió es completamente irreal. Y si vamos a los casos de la vida real, yo tuve suerte, pero hay muchas mujeres y es suerte, no es nada más que suerte. Yo tuve suerte de que tengo un hijo sano, saludable, que está creciendo, que va cumpliendo todas sus metas de acuerdo al neurodesarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay mujeres que sufren de infertilidad luego de una pérdida, que sufren, que toca hacerles histerectomía porque es tan grave lo que le sucede durante el parto de ese bebé que murió, porque hay mujeres que no se dan cuenta que el bebé se ha muerto y cuando llegan al hospital les tienen sepsis, por ejemplo. Claro. Hay un, y
hay una gama enorme de situaciones que pueden pasar después de la pérdida de un hijo, en mi caso, que pueden pasar después de la pérdida de un hijo, que yo tengo la suerte de que no me pasaron. Pero lo que te digo, a mí nada me garantiza que porque Mati murió yo no voy a sufrir otra vez. Mejor dicho, en los 3 años después de que Mati se murió al día de hoy, he sufrido un montón después de eso. Y he pasado por momentos muy difíciles que me asfixian después de eso. Solo que ese es el más grande. Sí, no hay nada como la muerte de un hijo y no hay nada tan asfixiante. Nuevamente hablo de mi experiencia. Porque a mí no me gusta invalidar el dolor ni el duelo de los demás. Pero desde mi experiencia de vida, ese ha sido el dolor más grande que yo he sentido y que probablemente voy a sentir. Pero he tenido momentos difíciles, sí. He tenido momentos que me asfixian, sí. He tenido momentos que me aterran y me hacen sentir como no sé cómo voy a seguir adelante, sí. Y después digo, ok, listo. Mati se murió, yo puedo con todo lo demás, sí. Pero la emoción inicial de aterrorizada, de estrés, existe. Sí, exacto. Y va a existir. Y hay que hablarlo en un lugar seguro, en un espacio seguro, con una persona segura. Yo en mi Instagram tengo un post sobre esto porque yo siento que es muy importante aclarar que no todo el mundo es una persona segura. Sí. Durante mi proceso de duelo, yo intenté abrirme con personas que me di cuenta que no todo el mundo se merece tu dolor, no todo el mundo se merece tus palabras, no todo el mundo se merece ser parte de ese lugar seguro. Entonces, primero es eso, es encontrar personas seguras que te hagan espacio, que le hagan espacio a tu dolor, que lo validen, que lo acompañen. Y validar no es, porque esta palabra también ya ha perdido todo el significado, validar no es decir, está bien, todas las emociones son válidas, todas las emociones tienen su espacio, pero no todas las reacciones a las emociones son válidas. Okay. Sí, el que yo tenga rabia no justifica que yo sea irrespetuosa, que yo golpee, que yo agreda, que sí, no. El que yo esté triste y esté en duelo tampoco me da el permiso a mí de atropellar a los demás porque yo estoy sufriendo. Entonces, cuando yo digo validar, es decir, tienes toda la razón en estar triste, tienes toda la razón en estar bravo, en estar con cualquier gama de emociones, miedo, ansiedad, todas estas emociones que nos acompañan durante el dolor son válidas. Eso es lo que tú necesitas. Alguien que te diga, está bien sentirte así. Pero también alguien que te haga responsable por tus emociones. ¿Sí? Y eso quiere decir alguien que te diga, tienes toda la razón en estar bravo, pero no puedes hablarme así. Mariana, pero se le tiene que encontrar significado o enseñanza a toda A las, experiencia dolorosa. no, yo no te, no. Cada vez que alguien me dice, es que Mati se fue porque Dios, no, no. No quiero que me digan una vez más que mi hijo se murió por alguna razón, porque es que eso me saca la rabia. Es que te dicen, es que tienes que ver el para qué te sucedió, ¿no? No, cállate. Entonces yo a veces puedo ser un poco fuerte con mis palabras. Creo que la gente se lo merece a veces. Y les digo, perdón, ¿ya a ti se te murió un hijo? No, o sea, digo, no, cuando a ti se te muere un hijo hablamos. ¿Listo? Ya, punto. Sí, la gente ama decirme, y ahora que yo pues he puesto, lo que les decía hace poquito, he puesto mi dolor al servicio del otro, la gente ama decir que por eso se murió Mati. Bien, ustedes son súper buena onda, me han caído re bien, pero preferiría no estar acá hablando porque tengo a mis 2 hijos allá jugando, sí, obvio. O sea, es que no hay razón alguna, hay situaciones de la vida que yo no creo que tengan razón. Que creo que la vida te va poniendo donde necesitas estar, sí, creo eso. Sí, sí creo, pero no la muerte de alguien. O sea, la gente no se muere para que nosotros encontremos el significado de nuestra vida y cambie. No, Claro. no. Pero entonces no todo dolor se puede resignificar. Se puede resignificar, es que son cosas distintas. El Ok. dolor tú lo puedes resignificar. La situación que te llevó a ese dolor, no. Y no le tienes que encontrar un significado y no tiene que tener una razón de ser y no es que Dios necesita otro ángel y no es que el cielo, no. Y si a ti te da paz encontrar una razón, bien,
Pero sabes que he escuchado yo mucho de mamás que se frustran porque no encuentran una razón por la cual su hijo se murió. O sea, es que no hay razón, no hay nada que alguien me diga en esta vida, nada que me digan que vaya a hacer que diga así. Eso hace que esté bien que mi hijo no esté acá conmigo. No hay forma, no hay nada que me digan. O sea, van 3 años, todavía nadie ha encontrado una razón que yo diga, eso era, eso sí, me dio paz, tranquilidad, y pues no, ya no voy a llorar nunca más en la vida. No me ha pasado hasta ahora. Y a mis pacientes que lo necesitan, yo hago todo el acompañamiento que ellos requieran, porque pues yo no soy quien para decirle a la gente tampoco, no busques el significado. Pero sí intentar que buscar ese significado no sea igual a resignificar el dolor. Si tú quieres pasar el resto de tu vida buscando el por qué tu hijo se murió, pues esa es tu decisión. Pero que eso no sea una piedra en tu camino de sanación. Cuando ponemos como una meta de yo voy a estar bien cuando entienda por qué Mati se murió, pues es que ya van 3 años y no he encontrado, entonces no estaría yo acá conversando con ustedes, si no estaría tirada en una cama llorando. Quizás, si estuviera todavía acá. Y todo dolor, y ya has hablado de esto, pero sí lo quisiera yo aterrizar, porque lo leía yo en una publicación de Vogue España que hablaba justamente sobre el dolor, que decía que planteaba la pregunta, ¿no? De si todo dolor te hace más fuerte o te hace mejor persona, o Ugh. ninguna de las dos. A ver, es que es el mismo punto de el dolor tiene una razón. Sí. Ok. Sí, entonces como el dolor tiene una razón, la razón es que tú seas más fuerte. Pero yo pasé, o sea, yo ya venía fuerte, yo tuve una infancia difícil, yo tuve cosas complicadas en mi vida, o sea, la razón por la cual yo pude encontrar un camino más fácil que otras mamás para mi sanación del duelo es porque yo tenía un montón de herramientas de acá, de mi depresión, de mis cosas, para transitar este camino y entender que uno puede ser resiliente, que uno es resiliente y que la persona puede salir adelante. Eso sí, sí, completamente. Pero eso quiere decir que el dolor te tiene que hacer más fuerte. No, creo que un dolor bien trabajado te da herramientas para vivir una vida un poco más tranquila. Creo que el dolor bien manejado, es decir, bien manejado quiere decir acompañado de un profesional de la salud mental que de verdad sea profesional. Puede crear espacios nuevos que uno no conocía dentro de uno. Sí, pero que te tiene que hacer más fuerte, que te tiene que cambiar. A mí todo el mundo me decía eso, tú vas a ser una persona distinta, porque Mati, y sí, soy una persona distinta en muchas cosas, porque la pérdida de un hijo es una cosa que uno no dimensiona hasta que le sucede, pero hay muchas otras cosas que no cambiaron, o sea, no sé cómo explicarlo, pero, pero sigo teniendo mis preocupaciones, sigo teniendo mis ansiedades. Sí, ansiedad sigue siendo mi mejor amiga. Es que yo siento no, hay muchas personas que no han pasado por momentos difíciles a través de su vida, ¿sí? Y yo tengo muchas personas que conozco que llegan a terapia es porque este momento es difícil y es la primera vez que enfrentan un momento duro. Entonces, la pérdida de un hijo es la primera vez en sus vidas que la vida les dijo no. Entonces, no tienen las herramientas. Y ahí es cuando se crea ese cambio profundo de persona, ¿sí? Porque es que te toca, si no, no lo sobrevives, porque no has creado esa cajita de herramientas. Pero en mi caso, pues lo que les decía, a mí mi infancia fue como complicada. Yo pasé por una depresión desde muy chiquita. Empiezo a estudiar psicología y psicología es como una licuadora de cosas que se destapa y empieza a salir otro montón de cosas y la depresión se vuelve mucho más complicada. Y una persona la primera persona en salvarme la vida, yo tengo varias, que me dice, yo estaba en peligro de graduarme, un montón de cosas. Y ella me dice, yo te ayudo a que tú te gradúes, como dicen acá en Colombia, me pongo la 10 por ti, pero tú vas a terapia.
con esta persona que yo quiero que vayas. Y ella es la que a ti te va a ayudar. Y en efecto sí fue. Y es la persona que me obligó a aprender a llorar. Es la persona que me dio las herramientas para poner límites a mi alrededor. Es la persona que me dijo, es que no había estabilidad emocional y tú o te ibas a enloquecer o te volvías la persona rígida que eres hoy. Menos mal te volviste la persona rígida que eres hoy, pero te vamos a enseñar a cómo flexibilizarte. Y muchas cosas más. Adriana, que es mi psicóloga, ella, ahí vamos de vez en cuando nos vemos, eh, me enseñó a ver la vida de una forma distinta. Y yo creo que si yo no hubiese pasado por ese proceso de terapia, yo no sobrevivía a la muerte de Mati. Primero que no sé si hubiese llegado, porque no hubiese aprendido a poner límites y no hubiese aprendido un montón de cosas, a poder llegar a conocer a mi esposo y tener a Mati y todo lo demás. Pero sí creo que el dolor bien acompañado te enseña cosas, pero No es necesario. no es necesario. Exacto. Sí, es que me llevas a un clásico, ¿no? Que te dicen, es que si no sufres, no lo valoras. El típico, tienes que sufrir para valorar las cosas. Y fue Pero ¿por qué parte, tengo que ¿no? De sufrir, la no? crianza, ha sido parte de la crianza tanto tiempo. Decir, es que como no te ha costado, como no lo has sudado, como no lo has llorado, no estás entendiendo. Debes, hasta cierto punto, creo, de convencernos a un cierto porcentaje de la población de que debíamos de pasar por cosas duras para forjar Cierto carácter, porcentaje, para, como el 99%. Sí, tienes que pagar Sí. tu cuota de sufrimiento en la vida para sí, merecer, sí, ¿no? O sea, para si no merecer. sufres, no lo mereces. O sea, tienes que sufrir, Palabra tienes perfecta que padecer para para merecer. Y es como, pero merecer. por qué tengo que sufrir para merecer? O sea, no puedo no simplemente no sufrir y merecer. O sea, ¿por qué tengo que pagar una cuota de sufrimiento, una cuota de dolor para merecerme algo, ¿no? Es una regla con la que te crees, tenemos aquí en México, así tiene que ser. O sea, tienes que Creo que es sufrir, tienes que latina. padecer. Es problema latino. Sí, no, es que siempre te lo dicen, o sea, es que no has sufrido, no lo valoras, En sino, cuanto empieces a sufrir, vas a entender, vas a saber. Ah, no, pero es que a mí me lo dijeron con Fede. Es que vas a valorarlo mucho más después de lo que pasó con Mati. ¿En serio? No, ríete, ríanse, ríanse, está bien reírse. es que Dios no Es mío. manches. ridículo, es ridículo. No, sí, es que es patético. Es que más allá de patético es completamente falto de respeto, de decir, déjame resignificar por ti las cosas que Ajá. deben ser importantes y las que no, de entrada, ¿no? Es como, pues, ¿qué estás No, metiendo y es, cosas? eh, es que no tiene sentido, es igual que la maternidad. O sea, yo odio la cuestión de vas a entender cuando seas mamá. Sí, siempre, ¡Oh! clásico. Esa es una regla. No, ¡Oh! perdóname, yo sabía que no dormir era horrible hasta antes de ser mamá, de Sí, verdad. claro, o sea. Que esto es peor porque ya no existe la oportunidad de tomar siestas, sí, es verdad, pero no quiere decir que yo necesitaba que un pequeño dictador tomara, tomara poder de mi sueño para yo decir, ay, verdad, es que el sueño es chévere. No, ¿sabes? Y yo no sé qué tan feministas sean ustedes, pero yo soy partidaria de que la maternidad tiene que ser deseada o no, punto. trescientos por Totalmente. ciento yo soy una Sí, persona que este nunca espacio estará es promotor de feliz. eso. O- Algo que no soporto, y eso que todavía no tengo, pues, pero algo que no soporto es el hecho de que esta expectativa de que uno tenga hijos y que se convierta de ser una persona, me convierto en una mami Ah, sí, y me pero, despersonalizo y todo, es como, ¿por qué? pero es que no eres tú. O sea, sí, pero no eres solamente tú, es que la sociedad te va a convertir en eso. Yo soy la mamá de Fede. En estos días estaba intentando como socializar con otras mamás y así me presento, hola, es la mamá de Fede. Y después, hola, Mariana, sí, perdóname. Eh, Es una es misión porque imposible hacer eso, ¿verdad? Es difícil eso, socializar con las es, otras mamis. les Sí. contaré cómo me va. Además de que yo trabajo en educación, entonces yo tengo una perspectiva completamente distinta de los profesores, del sistema educativo. Yo soy yay, pro profesores, pro docentes, pro sistema educativo. Y en este momento
eso es tema para otro día, si quieren luego hablamos de eso. Pero en este momento la educación está muy compleja para nosotros los docentes. Pero lo que voy es, la maternidad te cambia por completo, por lo que te decía hace poco. Uno se vuelve tan solitario que no te reconoces, además de que tu cuerpo cambia y no lo reconoces tampoco, y eso es otra cosa que sucede también con el duelo, pues en mi caso que yo llegué al tercer trimestre, o sea, yo estaba a 6 semanas de que naciera mi hijo, entonces mi cuerpo igual cambió, yo igual pasé por todo un proceso de posparto sin bebé. Pero luego viene Fede y desconocí por mucho tiempo en este momento, ya Fede va a cumplir 2 años pronto, entonces ya como que empieza uno a salir de esa cosa de quién soy, y ese es otro duelo que nadie te dice. Esa persona que tú eras antes de ser mamá desaparece. La mía además acababa de desaparecer hace un año por Mati, ¿no? Pero esa nueva persona que yo estaba como construyendo desde qué quiero hacer con este dolor, um, desaparece porque resulta que hay una persona que te necesita más que tú. Y entonces encontrar el balance entre ser, porque yo siempre he sido de uno tiene que seguir siendo una mujer, tú sigues siendo, yo soy Mariana y después soy mamá. No, o sea, sí y no. Y estoy encontrando el balance entre esas dos cosas. Porque, porque es muy difícil no caer en eso. Y hay un montón de cosas que te lo acolitan, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo lactancia exclusiva, que yo no hice porque no me daba la paz mental para hacerlo, pero si tú estás haciendo lactancia exclusiva, eso excluye mucho más a tu pareja, o sea, es exclusiva por todos lados, ¿sí? Porque entonces tú eres la única persona que puede responder por ese pequeño ser humano cada 2 horas. Eh, no todas tus amigas quieren estar alrededor de un bebé que está llorando, no todas tus amigas quieren vivir eso. Y pues, claro, eso tiene que ver mucho con mi ansiedad de bebé arcoíris y la. Pero yo hasta hoy no he pasado una noche separada de Fe. Es decir, él duerme en su cuna, él duerme en su cuarto, pero no soy capaz de decir como voy a salir de rumba con mis amigas, no puedo. Sí salgo, sí hago cosas, pero simplemente me genera mucha ansiedad. A mí, él está fresco. A mí me genera la ansiedad. Y es la culpa Y de yo la que así, hablábamos hace rato, ¿no? sí, sí, ser mamá, pues yo siento que ser mujer ayuda a eso, porque pues hay muchas cosas de la sociedad que van como generando esa culpa de nosotras de hay que ser cuidadoras y hay que ser la persona que está, y entonces si tú estás creyendo el cuento y así no te lo creas, pero eso va generando cierta culpa de es que no lo cuidé suficiente y por eso me dejó, es que no fui suficiente y ese no fui suficiente es como eres mujer, toma, mira, acá tienes este papelito, te lo vas a pegar donde tú quieras, es un sticker. Y hay que aprenderlo, o sea, cómo lo aprendemos a gestionar y cómo lo aprendemos a trabajar para ir bajándole a esa culpa. Y creo que también tiene que ver mucho como con esa expectativa de ser mamá, porque la mamá es cuidadora, porque la mamá es la que se encarga del hogar. Y nuevamente yo amo a mi hijo, lo amo con todo mi corazón, amo a mi esposo, amo ser esposa, amo ser mamá, odio con todo mi ser ama de casa. Ok. Y yo no soy la ordenada en la relación. ¿Sabes? Yo escucho, ni siquiera mis amigas, sino yo escucho en conversaciones de mujeres en donde empiezan, no, es que mi esposo deja, es que mi esposo... ¿Será que Arturo habla así de mí cuando está con sus amigos? Porque yo soy la desordenada. Yo soy la que le da pereza limpiar la cocina. O sea, lo hago porque, porque si él no estaba en ese momento y hay que limpiar la cocina, pues toca limpiar la cocina. Pero no es algo que yo te diga, uy, sí, yo amo así. No. O sea, yo estaba contando los días para que se acabara la licencia de maternidad el último mes y después me dio culpa. Pero bueno, porque yo quería volver a trabajar, porque yo disfruto la persona que soy en el trabajo y soy mejor mamá porque voy a trabajar. Claro. Y No todas las mujeres experimentan eso, pero mencionabas antes de entrar a grabar el tema de sentirse solo en el dolor. ¿Qué consecuencias tiene eso?
te aíslas cada vez más Ok. y dejas entrar menos a la gente, vas poniendo más paredes. Y mientras más nos aislamos, y yo siento que esto es una consecuencia social, la pandemia siento que sí, aprendió a unirnos. Mira, estamos haciendo y grabando un podcast maravillosamente a través de la tecnología, pero también nos volvimos más dependientes a esa tecnología y no valoramos el calor humano, no valoramos lo importante que es estar allí para el otro en el dolor, de hacerle espacio al dolor del otro. Es que no siempre es sobre lo que yo quiera, sobre lo que yo sienta, sobre lo que yo necesite. El dolor del otro es importante. Y creo que se los comentaba ahorita, como a mí no me gusta invalidar y decir es que, porque la gente hace eso, la gente dice, no, es que tú perdiste un hijo, lo que yo te voy a decir ni se compara. No importa, cuenta. Porque yo amo estar para el dolor del otro, porque sé que muy poca gente tiene espacios seguros que les permitan eso, que les permitan tener a alguien. Y cuando nos quedamos solos en el dolor, es mucho más difícil sanarlo, es mucho más difícil integrarlo, es mucho más difícil transitar ese camino de dolor, porque es que, pues yo no sé ustedes, pero a quién le gusta estar solo cuando está triste. Sí, puede ser que hay momentos en la tristeza en donde tú digas, yo quiero estar solo. Sí, hay momentos en la tristeza en donde tú digas, hoy no, hoy me quiero echar a ver tele, a tomar agua y comerme todos los doritos que existan en el mundo, pero, pero hay momentos en donde yo necesito decirle a alguien, es que me estoy muriendo del dolor, Claro. es que no aguanto la tristeza de que ese hijo de puta me... Uy, no debía decir groserías, perdón. Adelante. Bueno, gracias. Yo intento controlarlas, pero siempre me sale alguna. Adelante. De que ese hijo de puta me dejara. Es que me duele, o sea, yo sé que es un desgraciado, pero me duele que se fue. Me ahoga el dolor. Y el que a mí se me muriera mi hijo, no quiere decir que la otra persona no se está ahogando de su dolor. Claro. Es que yo Pero, no gano. pero ¿cómo lograr ser compasivos con el dolor de la otra persona? No empáticos, porque conozco a un gran maestro que dice que la empatía no alcanza, que hay que ser compasivos. ¿Cómo logramos ser compasivos con el dolor del otro? Hay que empezar a ser compasivos con el dolor propio. Si yo entiendo que mi dolor es importante, es válido, que está bien que yo sienta dolor, puedo entrar en ser compasivo con el otro y puedo entrar a ser empático con el otro y puedo entrar a estar para el otro. Yo tengo que aprender a estar para el otro, no solo para mí y no solo para mi dolor. Cuando aprendemos eso, lo que yo les decía hace ratico, mucho de ese no saber estar en el dolor del otro es porque yo pongo distancia. Y yo pongo distancia porque me da miedo a mi propio dolor. Entonces, cuando yo aprendo a ser compasivo con mi dolor y aprendo a decir, Mariana, está bien que sientas ansiedad porque se te está viniendo el mundo encima, porque estás pasando por un momento súper difícil en donde, no digamos que, a mí me pasó cuando este año nos tocó poner a dormir a nuestro perro. Y a mí me despertó todo el estrés postraumático de lo que de Mati, porque me sentía mala mamá, porque no pude cuidar a este hijo tampoco. Uf, fue un momento muy difícil. Pero la gente esperaba que pues es el perro. Ya se le murió un hijo a esta señora, o sea, el perro es nada. Pero no es así. Y esa escala de, pues ya te pasó lo peor, ¿por qué te estás quejando? No, cada cosa es diferente y cada cosa pica o duele diferente. Sí, sí. Y entonces a mí me tocó, siendo yo la persona que habla del dolor, a mí me tocó decirme a mí misma, es que está bien que digas que te dolió. Y yo hasta hace nada, eso fue en marzo y yo sigo de vez en cuando llorando a mi perro. Porque además tenemos otra perra y ella está empezando como a demostrar como ciertas cosas de que le hace falta a su hermano. Y sí, entonces eso a mí me duele y me pone triste. Y me tocó ser compasiva conmigo mismo y decir, acuérdate que está bien, tú lo amas, es tu perro, es parte de tu familia. Que las otras personas no lo entiendan, pues allá ellos, pero está bien. Cuando yo aprendo a ser compasiva conmigo misma,
uf, cambia. Toda la percepción del dolor hacia los demás cambia. Y en todo esto, ¿qué papel tiene la resiliencia? Porque te dicen, no es que tienes que ser resiliente, pero ¿qué es ser resiliente y qué papel juega en todo esto el dolor? Ser resiliente es la capacidad del ser humano a recuperarse a momentos adversos. Esa es la definición. Esa es la resiliencia, ¿sí? Eso es lo que decimos nosotros los psicólogos. Y eso está relacionado con la plasticidad que tiene nuestro cerebro, con la capacidad que tiene nuestro cerebro de reformular las situaciones que nos pasan. Ahora, la resiliencia, como muchas cosas en la vida, es una habilidad que se va construyendo. ¿Sí? ¿Es inherente en el ser humano ser resiliente? Sí. ¿Es parte de nuestra humanidad? Sí. Pero la resiliencia viene acompañada de qué tanto lo has trabajado, qué tanta capacidad tienes de entender que el dolor es parte de la vida y que sí te puedes recuperar. Te va a doler un montón. Te va a doler por un buen tiempo, pero te puedes recuperar. Recuperar, nuevamente, no es, se me olvidó que me duele. Recuperar es aprender a integrar ese dolor. ¿Y qué quiere decir integrar? Quiere decir, ¿cómo somos resilientes? Aprendiendo a integrar el dolor. Aprendiendo a hacerle espacio al dolor en nuestra vida. Aprendiendo que está bien que hoy esto es triste, hoy esto es bravo y que mañana no. Está bien también estar bien. Una de las cosas que a mí me gustaba del libro que les comentaba hace poco es que ella decía, es importante el trabajo de introspección, sí. Es importante meterte en el dolor y remover la llaga, sí. Pero así de importante es hacerle espacio de descanso al cerebro, de descanso al dolor. Porque es que el dolor agota, el dolor enferma, el dolor genera otras cosas como depresión, ansiedad, estrés, etc. Entonces, el permitirnos ese espacio de estar bien es necesario también. El leer, o sea, sí, yo leía libros de psicología y libros de duelo y de pero también leía libros de comedias románticas y también veía programas de reality en la televisión y también hablaba boberías con mis amigas, ¿sí? Que yo les tenía que pedir, les decía como, cuéntame algo del tipo con el que está saliendo, por favor, porque yo necesito que mi cerebro descanse de esto. Y está bien hacer eso, está bien permitirte eso. Permitirte estar bien es una de las mejores maneras de honrar ese amor que uno siente por la persona que ya no está. Duelarlo y estar bien. Puede coexistir en nuestras vidas. ¿Y cómo pueden las personas lograr esto? O sea, reconocer y validar su propio dolor, porque lo hemos platicado. Venimos de unas enseñanzas de no esto, no el otro, escóndelo, no lo expreses, guárdatelo, déjalo ahí. ¿Cómo podemos empezar después de escucharte, Mariana, en este episodio? Que diga yo, puta, ya quiero dar el siguiente paso, ya quiero tirar a la basura todo lo que me enseñaban antes. ¿Cómo puedo empezar yo a reconocer y a validar mi propio dolor emocional? Mi primer consejo siempre va a ser buscar ayuda de un profesional de la salud mental. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden caminar solo, que hay que caminarlo de la mano con alguien y tiene que ser alguien experto en esto. Sí. Experto es la palabra clave. ¿Sí? No es el pastor, no es el coach, no es el que habla de emociones en TikTok, no. O sea, chévere, es un apoyo adicional a lo que tú estás haciendo con una persona que sí es experta. Porque lo que pasa con los coaches, lo que pasa con el pastor, lo que pasa con el man de TikTok, es que no son capaces de diagnosticar si hay algo profundo que quizás te esté dificultando ese proceso de duelo. Yo he tenido pacientes que están en proceso de duelo y el problema real no es el proceso de duelo. El problema real es que hay un trastorno de ansiedad severo o que hay un problema, hay un trastorno de depresión severo, o hay un trastorno de personalidad severo, ¿sí? O no severo, pero hay un trastorno de depresión que precedía el proceso de duelo. Y mira que estoy diciendo dos palabras distintas, trastorno de y proceso de. El duelo es un proceso, el duelo es parte de la vida, que si lo sabemos caminar y si lo sabemos trabajar, logramos hacer una cosa divina que es integrarlo a nuestra vida y aprender a cómo vivir
Yo digo que es como un poco como vivir un poquito con nostalgia todo el tiempo ahí, ¿sí? Mi corazón nunca va a estar completo, mi corazón siempre le va a faltar ese pedacito de Mati. Y yo amo a Mati, lo amo, porque es mi hijo y por eso siempre me va a hacer falta. Igual que a alguien que se le muera el papá, o sea, es que sea la ley de vida no quiere decir que esa persona no extrañe a su papá, punto. O que no extrañe a su mamá, o que no extrañe a su abuela, o sea, es que no importa que sea ley de vida, es una persona que tú amas y ya no está físicamente aquí contigo, pero es un proceso de la vida. Claro. Entonces, primero, tenemos que buscar ayuda y acompañamiento, porque necesitas a alguien que te escuche y a alguien que te pueda dar feedback y a alguien que te pueda decir, mira, man, por aquí, por este camino, no te va a decir por acá está bien, porque el psicólogo o el psiquiatra no da consejos, pero te ayuda a transitar eso de la mejor manera para que tú encuentres herramientas que a ti te funcionan. ¿Qué es lo que pasa con el pastor, con el life coach, con el man de TikTok? Que hablan en generalidades. Y eso yo lo digo en mi cuenta también, yo hablo en generalidades, porque yo hablo desde mi experiencia, desde lo que dice la teoría, pero pues yo te puedo acompañar mejor si tú entras a terapia conmigo. Mi cuenta de TikTok, de Instagram, también de TikTok, pero esa no se puede tratar, en fin, no importa. Mi cuenta de Instagram no está allí para sustituir un acompañamiento real del proceso de Claro. tratamiento. ¿Sí? Y No, eso es, creo que ha sido uno de los grandes males de este mundo, ¿no? Me voy a meter al webinar, voy a seguir, voy a escuchar sí, sí, ay, el no. TikTok, voy a bajar el reel y ahí me dijo, es que yo chequé. Y no, o sea, creo que si de por sí autodiagnosticarse es complicado, Uf, peligroso y difícil en el aspecto físico, una de las trampas más grandes es autodiagnosticarse mentalmente, ¿no? De todo lo que nos puede estar sucediendo. y las redes sociales han hecho eso mucho más común, ¿sí? Y Internet en general, o sea, hay 1000 páginas. En estos días me salió en Instagram una página de diagnostica qué tipo de TDAH tienes. Como, así no funciona el TDAH. Me acaba de salir, hice el test solamente por curiosidad, dije, vamos a ver qué me dice. Y bueno, ya casi casi me están dando la velita para enterrarme y todo. Claro, yo estoy diagnosticada en la vida real por profesionales de la vida real con TDAH. Entonces, que yo veo una aplicación que me diga es, no ¿Para qué funciona. rayos pagué al psicólogo si lo puedo hacer ahí? No, y está increíble porque así como maneja 5 tips diarios para manejar tu TDAH sin medicamentos, así, cosas así que No, dices, no, no, es terrible, es terrible. Y, o sea, el nivel de profundidad que se necesita para poder diagnosticar eso es una batería de pruebas que se tienen que hacer para poder diagnosticarlo. Y yo veo eso y digo, me entra como... ¿no? La Entonces, lo ansiedad. primero, por eso, sí, por eso es que mi primer tip siempre va a ser busca un profesional de la salud. Pero el profesional de la salud mental no hace absolutamente nada si no estás dispuesto a estar al cambio. Si no estás dispuesto a ser honesta contigo misma, honesto contigo mismo, a abrirte, a ser honesto con la persona con la que estás hablando, a aceptar que es un camino duro, ¿sí? Terapia no es, vamos todos a sonreír y ser felices, mira, ella me va a decir, saca su varita mágica y me... No, no, terapia es, vamos a hablar de las cosas duras que te dolieron, vamos a enfrentarlas, vamos a ponerle nombre al dolor, vamos a ponerle nombre a las personas que te hicieron daño y vamos a ver la realidad de lo que pasó, "Mm, ¿sí? Y yo tengo una paciente que ella es todo, su respuesta es todo, siempre es, no, es que no fue tan difícil. Vamos a echar para atrás y ver que no tan difícil es. Pero es por eso, es esa cosa de, yo le digo las Olimpiadas del dolor. ¿Sí? Entonces vamos a ver quién le dolió más. A Mariana le dolió más porque a Mariana se le murió mi hijo, entonces ella tiene razón para quejarse. A mí no se me murió mi hijo, entonces yo no tengo razón. No, ¿qué? No. Si yo, que soy la que se le murió el hijo, no te está diciendo eso, pues no, no me vengas. No, entonces ay". es aceptar que es un camino duro, que es un camino doloroso, pero que es un camino que vale la pena recorrer. ¿Cómo no invalidarnos? Justamente. O sea, porque como bien lo dices, creces invalidándote porque te comparas con el de afuera y el de afuera está peor que tú. Entonces, ¿cómo Hmm. romper con eso, Mariana? Vuelvo al punto de la autocompasión. Ok. Si uno
es autocompasivo con uno mismo, y autocompasión no es sentir pena por mí, porque ay, pobrecito yo, no. Autocompasión es aceptar que me pasaron cosas duras y que está bien que yo las hable, que está bien que yo las duele, que está bien que yo diga, oye, no, es que a mí no me gustó que cuando yo era chiquito tú me decías todo el tiempo que al otro, que eso no está bien. Y yo entiendo que tú hiciste lo mejor que pudiste con lo que tú tenías, cool, pero igual eso a mí me dolió. Claro. Y la responsabilidad afectiva es clave en esto también. Responsabilidad afectiva es no solamente que yo sea responsable, sino entender que el otro tiene una responsabilidad también y que las relaciones son bidireccionales, que los límites son bidireccionales. Yo no puedo, mi límite no puede ser infringir en el límite del otro, ¿no? El límite no puede ser, es que de ahora en adelante yo solo voy a hablar con gente que utilice camiseta roja porque los otros colores dañan mi percepción y mi aura. No, eso no es un límite. Eso es imponerte encima del otro. Un límite es, no voy a permitir que me sigas hablando de forma grosera, no voy a permitir que me sigas levantando la voz. Y está bien ponerle límites a la familia. Voy a repetir eso. Está bien ponerle límites a la familia. 50 planas. Sí, porque pensamos que son intocables y que ellos tienen autorización de todo. Y no. No, no, no. La mamá se equivoca, señoras y señores. La mamá se equivoca. La abuela también. El papá también. No tienen derecho a hacerte sentir menos. Nadie. Y es que uno, y esto lo digo como mamá, aquí mamá te digo, yo tomé la decisión de tener a mis hijos. ¿Sí? Yo tomé la decisión de tener a mis hijos. Yo soy responsable por ellos. Es decir, cuando Fede tenga 20 años, yo no le voy a decir, es que usted me debe respeto porque yo le compré todos los pañales caros y yo todos los días le tenía desayuno, almuerzo y cena en la mesa y lo que me duró la recuperación de la cesárea. No, eso fue decisión tuya. Mariana fue la que dijo, voy a tener hijos. Punto. Y como mamá es mi responsabilidad legalmente, además, darle cariño, darle comida, porque ahora es uno de los derechos humanos, es eso, es darle cariño, darle un hogar seguro, darle comida, bañarlo, cortarle las uñas, que vaya al colegio. Todas esas cosas son mi responsabilidad, que yo asumí y que mi esposo asumió, pero pues yo en este momento estoy hablando solamente por mí misma, que yo asumí cuando yo tomé la decisión de ser mamá. Y que no me da el derecho por ningún lado de sacárselo luego. Si yo a él quiero comprarle los pañales más caros, pues esa es decisión mía, no es decisión de él. Él ni siquiera decidió estar acá. Entonces, cuando empezamos a poner límites y cuando empezamos a utilizar las palabras responsabilidad afectiva, empezamos a entender que yo tengo el derecho de sentirme como yo tengo el derecho. Y luego a esa belleza le ponemos autocompasión y decimos, no solamente es que tengo el derecho de sentirlo, es que tengo el derecho de expresarlo también. Y ahí vamos rompiendo. Es un camino largo. Y que yo te diga, yo a veces escucho a la gente y yo digo, pon límites, pon límites, pon límites. Pero yo hice un trabajo terapéutico largo. Entonces me toca acordar de eso, porque no es fácil. Lo que tú decías ahorita, a mí en mi casa me enseñaron. Entonces eso hace que para ti decirle a tu mamá, no mamá, es que no quiero saber que el niño o el vecino no tiene para el pan, es que yo no me quiero comer este pan porque sabe feo. Está bien. Está bien que no te quieras comer un pan que está feo. Está bien que no te quieras terminar el almuerzo, porque es que resulta que el que tú te termines los almuerzos o no, no va a hacer que los niños de África, de Gaza, de ninguna parte, vayan a mágicamente tener un plato que les aparece con tu comida que no te comiste. Ojalá fuera así, sería mucho más fácil la vida. Pero la realidad es que tus decisiones son tuyas y te afectan a ti. Sí, uno tiene que, nuevamente, respetar los límites del otro, tener responsabilidad afectiva y que tus decisiones no vayan a causar un efecto negativo en el otro sería fantástico. Pero al final del día, la única forma de romper ese concepto de yo no tengo derecho a quejarme y mi dolor no es válido y es mejor no hablar de eso porque es que si yo le digo a María, si le hablo de su depresión, quién sabe qué hace.
Y si yo le hablo de su depresión, se pone más triste. Te aseguro que María prefería a la gente que le daba el espacio seguro en donde ella pudiera decir es que hoy me siento triste. A las personas que le decían, no, venga, venga, no hablemos de eso, mejor pongámonos a ver Gilmore Girls. Mejor vamos al cine, no quieres ir y ven, ven, no, te compro una hamburguesa, no prefieres como que vayamos y comamos algo. Eso te quita la tristeza. Estoy asumiendo, puede ser que me equivoque completamente. Y entonces vuelve a la culpa, ¿no? Porque la realidad es que uno está destrozado el 90% del tiempo, pero pues el 10% del tiempo que me viste, me veo como, no. Y Mariana, ¿de qué va Mente Contigo? Ese es mi proyecto después de Mati. Hicimos un curso para familias que están en duelo. Así fue que empezó. Hicimos un curso entre Arturo y yo. Arturo es productor audiovisual, entonces él hizo toda la parte bonita y yo hice toda la parte de psicología y pues hicimos eso. Y luego de eso pensé en esto no es suficiente, no quiero que las mamás se sientan solas, pero lo estoy enfocando hacia un camino de mamás que lo vivan distinto, no solo es la maternidad en duelo, sino qué hay después, qué significa ser mamá, qué significa criar un niño, qué significa reconstruir y abrirle espacio, porque pues yo también quiero como romper ese concepto de que el arcoíris solo es un bebé. Por lo que les decía, no todas las mamás tienen la suerte que yo tuve de tener un bebé. Entonces, ¿qué significa reconstruir tu vida después de eso? ¿Qué significa ser mamá a pesar de que esta situación te pasó? ¿Sí? Entonces yo hablo de distintas cosas, hablo de la crianza, hablo de la maternidad y hablo del duelo porque todas esas cosas existen en mí, ¿sí? Pero además de eso yo llevo más de 15 años trabajando con niños, entonces crianza y educar a los niños es algo que yo tengo muy claro, es algo que yo quiero ayudar a las mamás y a los papás porque si ayudo a las mamás y a los papás voy a tener niños más felices en el salón de clase. ¿Sí? Y mi meta en estos 17 años en educación ha sido que mis niños encuentren un lugar seguro porque no siempre lo tienen. Que mis niños aprendan a ponerle nombre a sus emociones y ayudar a los papás porque es que esta gente no viene con manual. Entonces, el poder ayudar a los papás es mi meta más grande. ¿Sí? Pero además de eso, ¿qué significa criar a un niño en este mundo después de que uno pasa por el duelo? Entonces es como toda una mezcolanza del duelo perinatal, pero también de ser mamá y también de la crianza, porque nada, eso es fácil. Y ninguna de esas tres cosas viene con manual, ni el duelo, ni la maternidad, ni la crianza. Y la maternidad es una cosa, lo cual he entendido ahora. La maternidad es una cosa porque la maternidad tiene que ver con quién soy yo después de tener un hijo. Y la crianza es como rayos voy a hacer para que este muchachito sea buena gente. ¿Cuál es la página de internet? En Instagram es Mente Contigo. Mente Contigo. Y ahí está toda la información de mi página, de la página del curso. Yo hago sesiones de psicología en línea. Entonces, pues también las personas que estén interesadas me pueden contactar por ahí. Conclusión de todo esto, ¿el dolor se puede sanar? Uf, no. El dolor se integra. Si los dejo con algo, el dolor se integra, el dolor no se sana. Es una cicatriz con la que uno aprende a vivir el resto de su vida. No se sana. La cicatriz no se desaparece, pero te integras y aprendes a cómo ser feliz otra vez. Y es una felicidad distinta, pero puedes encontrar felicidad. Un último mensaje, Mariana. Se sobrevive, el dolor se sobrevive, pero además de que se sobrevive, se puede construir una vida bonita cuando aprendemos a integrar el dolor. Es eso, sí quiero que se hable del dolor, sí quiero que validemos el dolor y le hagamos espacio al dolor, pero quiero que sepamos que el dolor es una parte importante de la vida para que sea más bonita nuestra vida. Porque cuando le hacemos espacio a las emociones, todo lo demás fluye mejor. ¿Tus redes sociales, Mariana? Mis redes sociales en TikTok y en Instagram son Mente Contigo.
por allí me pueden encontrar. También tengo un blog que está en Mente Contigo, en donde hablo de todo esto. Y lo hablo como ahorita, como desde el lado de psicóloga, pero también poniéndole lo que yo aprendí con mis experiencias. Pues muchísimas gracias, Mariana, de verdad. Agradezco a la vida que hayas aparecido. De verdad, ha sido una conversación Hermosa, increíble. increíble. Yo solo te Ay, puedo no, que sea decir, belleza. para mí fue como una sesión de terapia, de verdad. Te lo prometo, me llevaste Sí, a recorrer muchos fantasmas del pasado, sí. de verdad. Qué bueno, qué bueno. Es que es eso, por eso lo hago, porque creo que hablar del dolor sana. Sí, sí, sí. Espero que no sea la última vez, que nos des la oportunidad de volver a platicar. No, me Eh, divertí mucho, gracias. qué bueno. Ok, entonces vas a regresar. Ese es muy bueno, vas a regresar. ¡Eh! De verdad, muchísimas gracias, Mariana. María, gracias por estar en este episodio. Y Gracias a los dos, increíble, excelente. Qué momento. Agradezco mucho la oportunidad. sí, Mariana, fue un No, gran episodio. gracias a los dos por el espacio, porque para mí hablar de Mati lo mantiene vivo, para mí, eh, y es una forma en la que yo honro su vida. Entonces, muchísimas gracias. Es una manera de crear memoria siempre, ¿no? Para tenerlo presente. Pues bueno, esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. Estamos a un paso del gran episodio final de esta temporada. No olvides darle like y compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas.